Cuando hablamos de estructura del ADN, es bueno también al mismo tiempo hablar de la estructura del otro de los ácidos nucleicos. Uno del que vamos a describir es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y paralelamente vamos a describir la estructura del ARN, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Van a ver que la cosa está muy sencilla, pero les recomiendo siempre tomar sus apuntes, no valerse de los textos, porque pueden tener libros donde va a decir estructuras, replicación de ADN, de ARN, etc. Pero a veces es un poquito escabroso entender. Yo lo explico, considero en forma bien sencilla, porque ese es mi trabajo, ¿no? Hacer que las cosas se vuelvan fácilmente comprensibles. ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? Estas moléculas bioinformacionales. Porque inicialmente se los ha descubierto o descrito en el núcleo. Por eso se llaman ácidos nucleicos, porque fueron descritos inicialmente en el núcleo de las células eucarióticas. Reitero otra vez que estamos siempre hablando de seres eucarióticos, no de procariotes. Los procariotes son las bacterias, pero todavía no nos estamos metiendo a eso. Si hay tiempito al final de la materia, hablaremos algo de la genética bacteriana, que es muy bonita también. Bien. Ácidos, ¿por qué? Porque no son bases, no son alcalinos, son ácidos. Bien. Son moléculas, reitero, bioinformacionales. Bio porque están en los seres vivos. Informacionales porque justamente llevan la información hereditaria o genética, ¿no es cierto? Por eso se llaman moléculas bioinformacionales. Bien, reitero que inicialmente se los descubrió en el núcleo, pero estudios posteriores recientes nos indican que también había habido ADN en forma natural en el citoplasma de las células eucarióticas. Más exactamente en esos organelos llamados mitocondrias. Por eso se le ha dado el nombre de ADN extranuclear o ADN mitocondrial. Muy importante, el ADN mitocondrial. Hablaremos a su debido tiempo de eso. Bien, empecemos entonces a describir la estructura de ambos. Siempre vamos a ir en base al ADN y correlativamente vamos a hablar del ARN. Primero el ADN. 4 cosas importantísimas. El ADN está constituido por 2 cadenas de polinucleótido. 2 cadenas de polinucleótido. Aquí voy a esquematizar esas 2 cadenas. Una cadena y otra. No son así rectas, desde luego, ¿no? Estoy simplemente esquematizando. 2 cadenas de polinucleótido. Ese término polinucleótido ya nos dice mucho, ¿no? Poli quiere decir varios, cientos. ¿De qué cosas? De nucleótidos, muchos nucleótidos. Eso significa el término polinucleótido. Bien, 2 cadenas de polinucleótido. Estas cadenas son
antiparalelas. Eso parecería un contrasentido, ¿no? Porque aquí en el dibujo más bien estamos observando justamente paralelas, ¿no? Pero lo correcto es decir que estas dos cadenas son antiparalelas. Ese término de antiparalelas se refiere al sentido en el que van las moléculas. En una van en ese sentido y en la otra van en el sentido contrario. Por eso se dice que son antiparalelas. Si haríamos una comparación con una carretera o, por ejemplo, con la autopista que va de La Paz al Alto, veríamos desde un helicóptero, por ejemplo, que los dos carriles son paralelos, ¿no? En cuanto a rectas y curvas, guardan paralelismo. Pero si nos acercaríamos un poco más, veríamos que en uno de los carriles la dirección de los vehículos es en un sentido y en otro sentido en el otro carril. Hablando más concretamente de la autopista, hay unos que van de subida y otros de bajada. Antiparalelo. Eso quiere decir la dirección. Entonces ya sabemos dos cosas. Dos cadenas de polinucleótido antiparalelas que describen entre ambas una doble espiral plectonémica. Fíjense, estas no habían estado así rectitas, sino describen esto. Una doble espiral plectonémica. Ya vamos a saber poco a poco qué son esas líneas básicas y las líneas pequeñitas que estoy dibujando. Sin embargo, estoy seguro que todos ustedes han visto este dibujito del ADN, ¿no? El clásico modelo de Watson y Crick de la estructura del ADN. Bien, ya sabemos tres cosas. Uno, son dos cadenas de polinucleótido antiparalelas que entre ambas describen una doble espiral plectonémica. ¿Qué significa esto de plectonémica? Que tienen más o menos la disposición de que las barandas de una escalera de caracol. Piensen en una escalera de caracol como hay en el Cristo de Cochabamba, por ejemplo, si han entrado ahí, hay una escalera, ¿no?, que va de abajo hacia arriba, escalera de caracol. Y las barandas pues describen espiral y guardan una con la otra esa relación de doble espiral plectonémica. Todos sabemos lo que es una espiral, ¿no es cierto? Una espiral, la forma más fácil de aproximar en la mente es pensar en un tirabuzón, en un sacacorchos. Eso es una espiral, ¿no? Si ustedes agarran dos sacacorchos igualitos y los enfrentan punta con punta y los envuelven uno sobre otro, ahí tienen una doble espiral plectonémica. En algunos textos ustedes van a encontrar que se trata de una doble hélice. Eso no es muy correcto, no es nada correcto, ¿no? Hablar de doble hélice. Por lo menos para mí, una hélice es esto, ¿no? Un eje donde hay unas aspas. Por ejemplo, de una licuadora, de un motor fuera de borda, en fin. Eso es una hélice. Pero fíjense que esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? No es entonces una doble hélice, es una doble espiral plectonémica. Ya sabemos tres cosas. Es una doble cadena de polinucleótido. Estas cadenas o bandas son antiparalelas.
describen entre ambas una doble espiral plectonémica y la última propiedad o característica muy importante. Ambas cadenas son complementarias, una con la otra, son complementarias. Por ahora vamos a emplear una descripción que no dice gran cosa, ¿no? Son complementarias porque se complementan una con la otra. No nos dice mucho, pero vamos a llegar a la minuciosidad de esta complementariedad porque es una de las cosas más importantes, la complementariedad entre las dos bandas del ADN. La vamos a describir con mucho detalle, esa complementariedad que es, les reitero, la base para muchas cosas. Para la autorreplicación del ADN, que ocurre en base a la complementariedad, para la transcripción del mensaje de ADN hacia ARN, eso también se hace en base a complementariedad. El ensamble de polipéptidos, es decir, la ubicación de aminoácido tras aminoácido en una cadena de polipéptido, eso también se hace en base a la complementariedad. Entonces, como ven, es tan importante que le vamos a dedicar un espacio especial a esto de la complementariedad, pero poco a poco. Bien, sigamos desglosando la estructura del ADN. Decíamos, es una doble cadena de polinucleótido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es qué será un nucleótido. ¿Qué será entonces un nucleótido? Un nucleótido es el conjunto de estos tres componentes. Ácido fosfórico, que en bioquímica se presenta con una P envuelta en un círculo, ¿no? Una P envuelta en un círculo. Escribiremos un poco mejor eso. Una letra P mayúscula envuelta en un círculo. Este es el ácido fosfórico, que también para nuestros fines podemos llamarle fosfato. Todos sabemos muy bien la diferencia que hay entre ácido y sal, ¿no? Ácido fosfórico y un fosfato. Pero para nuestros fines, si quieren, pueden llamarle fosfato, no hay problema. Entonces, uno de los componentes del nucleótido, fosfato o ácido fosfórico. El otro es un azúcar o carbohidrato llamado desoxirribosa. Es una pentosa, es un azúcar que tiene 5 átomos de carbono, por eso se la llama pentosa. No vamos a usar nosotros la representación química, sino un símbolo, un rombo vamos a usar. Al que le ponemos una letra D mayúscula o minúscula para indicar que es la desoxirribosa. Entonces, esto es desoxirribosa. Esto es ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Y el tercer componente es una base nitrogenada. Base nitrogenada.
una base nitrogenada, que la vamos a representar por un cuadradito. Aquí no entra el cuadradito, así que lo anotaremos en otro lugar. Para que nos entre en la pantalla, colocaremos aquí un cuadradito. Esto es la base nitrogenada. Esos son los tres componentes de un nucleótido: fosfato, desoxirribosa y base nitrogenada. Esta es la base nitrogenada. Listo. La relación que hay entre estos es 1-1-1. Entonces, en un nucleótido habrá un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una base nitrogenada. ¿Listo? A este nucleótido que corresponde al ADN, al ácido desoxirribonucleico, le podemos llamar también desoxirribonucleótido, ¿no es cierto? Porque pertenece al ácido desoxirribonucleico. Pero si quieren, simplemente nucleótido. Porque si estaríamos hablando del ARN, del otro ácido, diríamos que es un ribonucleótido. Y aquí en su estructura ya no va a estar la desoxirribosa, sino la ribosa. Listo. Que también la vamos a representar por un rombito. Bien, entonces ácido fosfórico, desoxirribosa y base nitrogenada. Sobre el ácido fosfórico y la desoxirribosa no tenemos mucho más que hablar. Ya veremos en su momento la forma en que los vamos a unir. Pero de las bases nitrogenadas sí que hay que hablar bastante. Las bases nitrogenadas son de dos variedades: las púricas y las pirimidínicas. Dependiendo de cuál el núcleo químico del cual derivan. Las bases púricas derivan del núcleo llamado purina y las bases pirimidínicas tienen su origen en la pirimidina. No vamos a ir, les reitero, a la estructura química. No tiene mucha ventaja el saber ahorita la estructura química en realidad. Bien, ¿cuáles son las bases púricas? Son la adenina y la guanina. Adenina y guanina son las bases púricas. Y las pirimidínicas, voy a borrar una parte de esta palabra. Para que nos entre en la pantallita. Entonces, las bases pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo.
algunos le llaman también uridina, al uracilo, da lo mismo, uracilo o uridina. Bien, esas son el conjunto de las bases en general, púricas y pirimidínicas. ¿Listo? Se las nombra, y esto van a tener que aprenderse de memoria, simplemente por la primera letra con mayúscula. Si yo coloco entonces una letra A mayúscula, estoy hablando de adenina. Si coloco una G mayúscula, estoy hablando de guanina. Si colocamos una C mayúscula, citosina. Una T mayúscula, timina. Una U mayúscula, uracilo. Bien. Voy a dividir un poco aquí entre las púricas y las pirimidínicas. Habíamos dicho que se representan, o las vamos a representar por cuadraditos, ¿no es cierto? Entonces, las bases púricas resulta que tienen mayor peso molecular que las bases pirimidínicas. Mayor peso molecular. En términos sencillos son más grandes. En cambio, las bases pirimidínicas tienen menor peso molecular que las bases púricas. Son más pequeñas. Si quiero utilizar la simbología de cuadraditos, entonces las pirimidínicas las representaré por un cuadradito pequeño en relación a un cuadrado grande que representa a las bases púricas. ¿Listo? Las bases púricas son grandes, las pirimidínicas son pequeñas. ¿Cómo acordarse de esto? Podemos recurrir a un mnemotécnico a la inversa, ¿no? Si comparamos las palabras purina, me estoy refiriendo solo a palabras, purina con pirimidina, la palabra purina es más corta, más chica que la palabra pirimidina, ¿no? Entonces, de ahí van a ser el mnemotécnico a la inversa. Palabra pequeña, base nitrogenada grande. Palabra grande, base nitrogenada pequeña. O sea, al revés, ¿no? Palabra grande, base pequeña. Palabra grande, base pequeña. Palabra pequeña, base grande. Listo. Algo más sobre las bases nitrogenadas que es sumamente importante. Esto no hay que olvidarse. Las bases nitrogenadas que pueden intervenir en el ADN son estas. Adenina, estoy remarcando otra vez, guanina, citosina o timina. Cualquiera de esas cuatro, las remarcaré un poco más. Adenina, guanina, citosina, timina. Esas son las bases nitrogenadas que en forma natural intervienen en la estructura del ADN. Cualquiera de esas cuatro. El uracilo nunca interviene en forma natural en la estructura del ADN. Listo. Entonces, ¿qué hace ahí el uracilo? Muy fácil. Hablemos ahora del ARN, del ácido ribonucleico. Enseguida vamos a ver las cuatro diferencias, muy fáciles de captar. Pero por ahora que estamos hablando de bases nitrogenadas, reitero lo siguiente.
para ADN, las bases nitrogenadas que podemos encontrar son adenina, guanina, citosina o timina, nunca uracilo. En cambio, para ARN, las bases que pueden estar presentes son adenina, guanina, citosina y uracilo. En el ARN interviene el uracilo. La timina, entonces, esta timina es exclusiva de ADN. En cambio, uracilo es exclusivo de ARN. No está difícil, ¿no? Hay 3 bases que son comunes a ambos ácidos, adenina, guanina, citosina. Pero estos 2 últimos que están anotados ahí son muy particulares. Timina es solo para ADN y uracilo es solo para ARN. Timina para ADN, uracilo para ARN. Una pequeña aclaración. Algunas veces en exámenes he visto que los estudiantes colocan en vez de timina, en vez de esa letra M, le cambian con N y dicen tinina, tinina. No, no es tinina. Tinina debe ser el nombre de alguna chica, de una señorita. Pero aquí esta base se llama timina, con M. Timina, no es tinina. ¿Listo? Muy bien. Hablemos un poquito del ARN en base a lo que ya sabemos para ir estableciendo algunas diferencias muy sencillas. Fíjense. Dijimos que ADN está compuesta por 2 cadenas, ¿no es cierto?, de polinucleótido. 2 cadenas. En cambio, ARN está compuesto por una sola cadena, también de polinucleótido. Sencilla diferencia, ¿no? Bien, otra diferencia. Estas cadenas del ADN son más o menos largas. En cambio, en el ARN, esa única cadena es más corta comparada con las cadenas del ADN. Bien, otra diferencia, son 4. En el ADN, el azúcar constituyente, dijimos que es la desoxirribosa. En cambio, en el ARN, el azúcar que conforma la molécula de nucleótido es la ribosa. Igual la vamos a representar cuando vemos su estructura por un rombo. Ambos, desoxirribosa y ribosa, son similares. Son carbohidratos, son pentosas, pero la diferencia es muy sencilla. La ribosa en el carbono número 2 tiene un enlace con oxidrilo o hidroxilo, como quieran llamarle. Oxidrilo, oxígeno, hidrógeno, ¿no es cierto? En el carbono número 2. En cambio, la desoxirribosa, en esa misma posición 2, le falta el oxígeno. O sea, solo tiene hidrógeno ahí. Fácil, ¿no? Entonces, más exactamente se debería llamar o se llama 2-desoxirribosa, porque es en la posición 2 que le falta un oxígeno. Si teóricamente le pondríamos un oxígeno ahí,
Listo, ya lo transformamos en ribosa. Si le sacamos un oxígeno, lo transformamos en desoxirribosa. ¿Listo? Son dos carbohidratos muy semejantes, pero no iguales. Una cosa es desoxirribosa y otra es ribosa. Y la última diferencia, las bases nitrogenadas. Habíamos dicho adenina, guanina, citosina, adenina, guanina y citosina son comunes para ambos ácidos, pero respecto a la timina y al uracilo, en el ADN es timina y en el ARN es uracilo. Fácil de acordarse, ¿no? Respecto a esas 5 bases que hemos nombrado, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, las primeras 4, adenina, guanina, citosina y timina, pueden ir en ADN. Y en el ARN pueden ir adenina, guanina, citosina y uracilo. Nunca timina. A este lado timina, a este lado uracilo. Listo. Hablando un poco más del ARN, diríamos que es una cadena de polinucleótido, más corta que las cadenas de ADN, que en su estructura tiene ribosa en vez de desoxirribosa y que en cuanto a bases nitrogenadas tiene uracilo. Y esta única cadena de ARN también está dispuesta en espiral, pero aquí ya no podemos decir espiral plectonémica, porque eso de plectonémica implica relación entre 2 cadenas. Aquí, como es una sola cadena de polinucleótido, pues es simplemente una espiral, no es plectonémica, ni paracnémica, ni nada. Es simplemente una espiral. Listo. Ya conocemos entonces los componentes fundamentales de ambos ácidos. Sigamos con el ADN. Doctor, Sí, te escucho. una consulta. Dime. ¿Podrías repetir otra vez eso de los oxígenos, por favor? ¿En qué cadena? Bueno, estaban en la segunda cadena, pero uno tenía 2 oxígenos. No, no, no. No en la segunda cadena, en el segundo carbono. ¿En el Fíjate, segundo qué? carbono, espérate. Esta es en forma muy sencilla la estructura de estas pentosas. ¿Por qué pentosas? Porque tienen 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y este 5. Y ese puente de hidrógeno, bueno, de oxígeno, perdón. Ahora, se ordenan así. Este es el número 1, ¿no? El 2, el 3, el 4 y el 5. Aquí está esto. ¿Ya? No nos importa de aquí lo que haya. Me interesa este carbono número 2. Fíjate, aquí tengo un oxidrilo. ¿De acuerdo? Esta es la ribosa. Ribosa. Si le quito un oxígeno, si le quito este oxígeno y se quedó solo el hidrógeno, ya se transforma en desoxirribosa. Desoxirribosa. Más exactamente, reitero, sería la 2-desoxirribosa, porque es en el carbono 2 que le falta ese oxígeno. Ahora sí está clarita, ¿no? La diferencia entre ribosa y desoxirribosa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿A ti que me preguntaste? Sí, doctor, ya entendí. Listo, muy bien. Estas preguntas me gusta que hagan para poder explicar bien. A veces puedo pasar algo por alto. Bien, ahora vamos a utilizar nuestro esquema
usando nuestros símbolos. Recuerdan que hemos dicho, el fósforo o fosfato se va a representar por un círculo que envuelve a una letra P. La desoxirribosa, en el caso de la desoxirribosa, va a estar representada por un rombo. Con una D la podemos marcar. Si fuera ARN, vamos a representar con un rombo igualito, pero que tenga ahí la etiqueta R. Y la base nitrogenada la vamos a representar por un cuadradito, pero sabemos que hay dos tipos de cuadraditos, grandes y pequeños. Bien. Ahora hablamos entonces de la estructura, cómo vamos a ensamblar todo eso. En la molécula de ADN, que la voy a dibujar en forma lineal, no en espiral, sería un poco complicado hacer un dibujo en espiral. Prefiero al final decirles, ahora esto se va a formar una espiral y listo. Bien, empezamos por ADN. En la parte externa de la molécula se van a acomodar en forma alternada y unidos, ¿no?, por unión química, fosfato y desoxirribosa. Fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa. Lo voy a hacer en forma horizontal. Los dibujitos siempre muestran en vertical, pero para aprovechar esta pantallita que no es muy grande como una pizarra, voy a hacerlo así. Fíjense. Fosfato unido a una desoxirribosa. Fosfato, desoxirribosa. Fosfato, desoxirribosa. Fosfato, desoxirribosa, etc. ¿No? Fosfatos son estos círculos y los rombos son desoxirribosas. ¿Listo? Eso es en la parte externa. Hacia la parte central, unidas a la desoxirribosa, están acomodadas las bases nitrogenadas. Entonces, aquí voy a colocar ciertas bases nitrogenadas. Voy a anotar al azar, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner un cuadradito grande. Podría poner aquí otro grande, pero se me ocurre otro pequeño. Aquí podría estar otro grande, otro pequeño, cualquiera. Pequeño, aquí uno grande. Listo. Ahora veamos qué bases pueden estar ahí. Las grandes dijimos que son adenina, guanina. Entonces aquí podría estar adenina, ¿no es cierto? Esta otra grande podría ser otra vez adenina, pero para variar vamos a poner guanina. Pude poner en los dos guanina o en los dos adenina, o primero guanina, después adenina, eso no importa. Las pequeñas sabemos que son citosina, timina y uracilo, pero el uracilo aquí no tiene nada que ver, porque el uracilo pertenece al ARN. Entonces, pondré aquí, por ejemplo, timina y aquí citosina. Por eso les dije que aprendan las primeras letras de las bases nitrogenadas. A de adenina, T de timina, C de citosina, G de guanina y U mayúscula, que aquí nada tiene que ver, uracilo. Listo. Esta es una de las cadenas. Ahora decíamos, al inicio, es una doble cadena de polinucleótido. Doble cadena. Aquí hemos dibujado una, nos falta la otra. Pero aquí ya podemos identificar fácilmente qué cosa es un nucleótido. Nuestra definición inicial decía
Nucleótido es el conjunto de ácido fosfórico, desoxirribosa y base nitrogenada. Entonces, todo esto esta desoxirribosa, ese fosfato y esta adenina, un nucleótido, ¿no? Otro sería este. Otro, fosfato, desoxirribosa, citosina y por último este. Listo. Acabo de enmarcar en verde ciertos nucleótidos, ¿no? Fíjense, en el primero de la izquierda, fosfato, desoxirribosa, adenina. En el segundo, a la derecha, fosfato, desoxirribosa, timina. En el tercero, fosfato, desoxirribosa, citosina. En el cuarto, fosfato, desoxirribosa, guanina. Clarísimo, ¿no? Bien, esa es una de las cadenas. Vamos a borrar esto que está en verde para que no haya confusiones. Bien. Tenemos entonces una de las cadenas. Aclaremos lo que se borró. Listo. Es una cadena de polinucleótidos. Veamos la otra cadena que está junto a esta, ¿no? Así que voy a anotar lo mismo aquí. Fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato. Exactamente lo mismo que hice en esa primera cadena. Esto vamos a arreglar un poquito. Está muy grande esa desoxirribosa. La haré un poco más pequeña. Listo. Bien. Ahora, al igual que dije de la otra cadena, hacia la parte central, en un ángulo prácticamente de 90 grados, van a estar ubicadas las bases nitrogenadas correspondientes, pero que van a establecer complementariedad con las que ya he dibujado. Este principio es muy sencillo. La molécula de ADN es armónica, bonita, ¿no es cierto? Es una molécula bonita, como se ve en todos los dibujos. Por lo tanto, no puede haber estrechamientos ni abultamientos. Así que la forma lógica en que se van a acomodar los nucleótidos son, frente a una grande, estoy hablando de la adenina, de la izquierda, que es una base grande, no puedo colocar otra grande, ¿no es cierto? Porque se inflaría, se abombaría la molécula. Entonces lo que conviene colocar ahí es una pequeña. Frente a la timina, que es una pequeña, convendrá que esté una grande. Frente a esta pequeña, una grande. Frente a esta grande, una pequeña. Sencillo, ¿no? Frente a grande, pequeña. O si quieren, frente a púrica, pirimidínica. Ahora ya estamos hablando de complementariedad. Al principio decíamos, son complementarias porque se complementan,
pero ahora ya sabemos que son complementarias si voy de lo grande a lo específico, que frente a una grande va a estar una pequeña, o más exactamente, frente a una púrica, una pirimidínica. Y mucho más exactamente, y esto sí que es exacto, frente a una adenina siempre va a estar una timina. Frente a una timina siempre va a estar una adenina. Frente a una citosina siempre tiene que estar una guanina. Y frente a una guanina siempre tiene que estar una citosina. ¿Listo? Eso es la complementariedad, anótensela bien. Complementariedad quiere decir que frente a adenina siempre estará una timina. Frente a una timina estará una adenina. Estoy siguiendo el dibujito. Frente a una citosina siempre estará una guanina. Y frente a una guanina siempre estará una citosina. Bien, enseguida les voy a enseñar un mnemotécnico muy interesante para acordarse cuál con cuál es en cuanto a la complementariedad, porque les reitero que es un concepto muy, muy importante. Pero para terminar la estructuración de esto, aquí hay dos cadenas de polinucleótido separadas, ¿no es cierto? Químicamente están separadas, pero la molécula de ADN, como su nombre lo indica, es una estructura completa, ¿no? Son dos cadenas unidas. ¿Y dónde es que se unen? A nivel de las bases nitrogenadas. Entre adenina y timina se ven establecer dos puentes de hidrógeno. Buscaré un color un poco más llamativo, por ejemplo este. Ahora sí, con amarillo estoy poniendo. Frente a adenina, timina o entre adenina y timina, dos puentes de hidrógeno. Aquí, frente a timina, adenina, dos puentes de hidrógeno. Frente a citosina, guanina, 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Y frente a guanina, citosina, 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Ahora sí la molécula está completa, ¿no? Ya no son dos bandas sueltas, están juntas, formando un solo conjunto, la molécula, la gran molécula de ADN. Bien, este enfrentamiento entre estas bases recibe el nombre lógico de pares de bases. Por ejemplo, si nombro lo que tienen a la izquierda, adenina, timina, eso es un par de bases, ¿no es cierto? Si nombro timina, adenina en el siguiente, es igual un par de bases. Si me refiero al tercero, citosina, guanina, es un par de bases. Y si me refiero a guanina, citosina, igual, es un par de bases nitrogenadas. Ahí no hay donde perderse, ¿no? Que es un par de bases, son dos bases nitrogenadas enfrentadas de acuerdo a la complementariedad. Esto de enfrentadas no quiere decir que se van a pelear, ¿no? Como de los partidos políticos. Enfrentadas quiere decir más bien que están frente a frente, pero sin pelearse. ¿Listo? Enfrentadas. Bien. ¿Qué falta ahora? Pues nada más que estas dos cadenas dibujadas así establezcan la doble espiral plectonémica. Y para eso no se necesita ninguna actividad enzimática, nada de eso. Simplemente las uniones entre los carbonos, como no son rectitas, ustedes saben por bioquímica que el átomo de carbono es tetraédrico, ¿no es cierto? Así que es imposible hacer como lo hacemos en los dibujos, por ejemplo, para escribir un hidrocarburo, el pentano, por ejemplo, escribimos en filita 5 carbonos y ponemos los correspondientes hidrógenos en línea recta. Eso es simplemente una
representación conveniente en papel, pero sabemos que el átomo de carbono es tetraédrico, nunca se van a poner así en línea recta, siempre van a haber inflexiones. Esas inflexiones hacen que en conjunto estas dos bandas describan una doble espiral plectonémica. Entonces tendríamos esto. Y a la representación total sería así. Las dos cadenas y lo que estoy dibujando ahí como unos peldaños son los llamados pares de bases. Ahora sí está completita nuestra estructura del ADN. La he dibujado en horizontal para que me entre en la pantalla, pero si ustedes ponen esto en horizontal, pues listo, ya está. ¿No? Facilísimo, ¿no? Fíjense, puede estar como sea esto, puede estar así. Muy bien. Esa es la estructura del ADN. Ahora les dije que les iba a enseñar un mnemotécnico que se ha hecho famoso en la facultad porque nos permite acordarnos siempre, toda la vida, hasta que ustedes sean ingenieros o veterinarios o zootecnistas, hagan un posgrado, lo que sea, nunca se les va a olvidar esto de la complementariedad. O sea, quién con quién. Es muy sencillo el mnemotécnico. Fíjense, es como si tendríamos en un recipiente hipotético, ¿no? Aquí voy a dibujar, voy a anotar todas las bases que tienen que ver con el ADN. Timina, adenina, guanina, citosina, timina, citosina, adenina. En desorden estoy colocando, ¿no? Bien, he puesto varios, pero me estoy cuidando de no colocar ni por chiste el uracilo, ¿no? Nada tiene que ver aquí el uracilo. Solo hay adeninas, guaninas, citosinas y timinas. Bien. El mnemotécnico que hemos ideado se llama mnemotécnico del Chavo del Ocho. Cuando uno inventa un mnemotécnico para acordarse de algo, es bueno hacerlo en base a algo chistoso o algo medio ridículo que sea fácil de acordarse. El mnemotécnico del Chavo del Ocho es muy fácil de acordarse. A ver, ¿quién me puede decir de ustedes? Todos han visto la serie del Chavo del Ocho. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, tú, Adelaida, ¿qué dice el profesor Girafales cuando el Chavo del Ocho lo hace renegar? ¿Qué dice? Agarra su sombrero y ¿qué dice Adelaida? ¿Qué dice? Ay, no. ¿No te acuerdas? Sí, Doc. Anaí, tú has debido ver. ¿Qué dice el Chavo del Ocho? ¿Qué dice el profesor Girafales cuando lo hace renegar el Chavo del Ocho? ¿Nadie? No creo que no hayan visto. Dice ta. Eso es ta, dice, ¿no? Ese es el mnemotécnico. Que siempre T con A, fíjense aquí voy a anotar, T con A, T con A, T con A, T con A, o al revés, como quieran, ¿no? Si quieren A con T, pero más fácil de acordarse, T con A, ta. Pudimos llamarle también mnemotécnico de la ametralladora, pero al acordarse podían decir cuál era el mnemotécnico, ametralladora o cuchillo o pistola o fusilera, pero en cambio del Chavo del Ocho nadie se va a olvidar.
Entonces, siempre T con A. Y a la fuerza siempre van a tener que ir C con G, ¿no es cierto? No les queda otra. Siempre C con G, donde tenemos otra C con G. Donde haya C, siempre habrá una G. G con C o C con G. Sencillo, ¿no? Ese es el mnemotécnico del Chavo del Ocho. A ver, vamos a ver, ¿quién me puede decir la respuesta a esta pregunta que podría ser de examen? Yo podría colocarles una secuencia de bases nitrogenadas. Me voy a inventar una secuencia. Por una línea voy a representar fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa. Listo. Fosfato, desoxirribosa. Y aquí voy a dibujar, voy a anotar más bien, las bases nitrogenadas, que es lo que nos interesa. Al azar voy a poner aquí timina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, adenina, citosina, guanina, guanina, adenina. Otra vez me he preocupado de no colocar ni por chiste el uracilo, nada tiene que ver aquí. Entonces la pregunta podría ser esta. Dada esta cadena de ADN, Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le oye.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo Ahora sí. escucha. Disculpen. Bueno, la pregunta era, y ya que sabemos el mnemotécnico del Chavo del Ocho, y hasta ahí habíamos llegado, una pregunta de examen podía ser esta. Dada esta cadena, la que tengo dibujada arriba, de ADN, con esa secuencia de bases nitrogenadas, timina, citosina, guanina, adenina, etc., establezca exactamente, sin fallar ni una, cuáles son las bases nitrogenadas complementarias de la otra cadena. La pregunta era esa. ¿Quién me podría decir de izquierda a Ya, derecha? doctor. Abajo doctor. sería A, arriba G. Adenina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, guanina, citosina y timina. Correcto, muy bien. ¿Cómo has hecho? ¿Has aprendido de memoria? No, lo que usted nos dijo hace rato, esa regla de ante una adenina siempre está una timina y viceversa. Y lo mismo he aplicado para citosina y guanina. Correcto, has aplicado el mnemotécnico del Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Entonces, así de fácil es la cosa. ¿Cómo te llamas para anotarte? Herrera América, doctor. América Herrera. Herrera. Anotaré aquí antes de olvidarme. América Herrera, más un punto. Muy bien, entonces dejaremos aquí, sabemos muy bien ahora la estructura del ADN. Viene la siguiente parte que es la replicación del ADN. No olviden, para ubicarnos en el contexto general, que estamos hablando del ciclo celular, ¿no es cierto? El ciclo celular, con sus dos partes más importantes, división celular e interfase. En la interfase hemos descrito la etapa G1, la etapa G2 y la más importante, la etapa S, que está entre las dos, ¿no? En esta etapa S es que se va a replicar ese ADN cuya estructura acabamos de conocer perfectamente. ¿Sí? No creo que haya ninguna duda. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un esquema de cómo se replica el ADN y por qué se replica, que es también algo muy, muy importante. Bien, con eso los dejo hasta la próxima semana. Pórtense bien, no salgan a la calle, cuídense mucho, cuiden a sus familiares. Listo, entonces nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chicos y chicas. Chao, chao.